Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, el versículo número 19. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Señor, gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Y muchísimas gracias, querido Dios, por estar presente. En esta hora agradecemos, Padre amado, también por la presencia de los amigos y amigas que han venido para que juntos con los hermanos y hermanas adorarle en espíritu y en verdad. Dios santo y eterno, querido Señor, bendiga también a aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, en cualquier lugar del mundo. Dios santo, que ellos y ellas también reciban su palabra, la palabra de vida, la palabra que permanece para siempre. Y que en esta hora el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de un hombre, pero sí la palabra de Jehová. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos dicho que el arrepentimiento es la clave en el mensaje de salvación. Habíamos dicho también que en la Biblia encontramos que, número 1, Juan el Bautista usó como centro la palabra arrepentimiento. Decíamos también que el eje de la predicación de Jesús fue el arrepentimiento. Cuando Pedro presenta sus sermones, se centra en el arrepentimiento. Cuando Pablo desarrolla su teología, comienza su ministerio, el centro, el eje de Pablo es el arrepentimiento. Y cuando los discípulos salen a predicar, también predican acerca del arrepentimiento. De manera que arrepentimiento es la clave, es la palabra central. Si hay algo que deberíamos conocer en detalles es el arrepentimiento. Si hay algo que deberíamos experimentar es el arrepentimiento. Necesitamos ser personas arrepentidas. Cuando Juan el Bautista predica, le dice a los judíos: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo comienza su ministerio, Mateo 4:17, dice la misma frase: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así lo hace también Pedro, lo hace Pablo, lo hacen los discípulos. ¿Por qué es tan importante y trascendente la palabra arrepentimiento? Hemos visto que Pedro presenta después del Pentecostés, incluyendo el sermón del Pentecostés, presenta 7 discursos. Y en los 7 discursos, en 4 de ellos, pone textualmente la palabra arrepentimiento. Pero llama la atención que en esos 7 discursos, Pedro habla en 6 de ellos de la persona de Dios. Dios es el Dios del arrepentimiento. La persona que conoce a Dios, la persona que se relaciona con Él, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es convertido, entonces es una persona arrepentida. El arrepentimiento se puede definir como el cambio de la mente. La idea es que la persona que desciende de Adán ahora tenga una conexión especial con Cristo Jesús. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 22, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vueltos a la vida. Los arrepentidos están en Cristo y no más en Adán. Cristo presenta a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, no de la carne, mas del Espíritu. Un cambio en la vida, una transformación en la vida. Los arrepentidos nacieron de nuevo. Los arrepentidos ya no viven en la carne, más en el Espíritu. Los arrepentidos ya no viven en el hombre viejo, sino en un hombre nuevo. De manera que los arrepentidos son hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Son engendrados del Espíritu, son cambiados por el Espíritu y son templo del Espíritu Santo. Cuando la persona es arrepentida, entonces muestra en su vida los resultados de ser parte de la familia de Dios, porque los arrepentidos han nacido y han comenzado una vida nueva con una simiente nueva, que es la simiente que viene de lo alto. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice que por la palabra de Dios recibimos una naturaleza que es
incorruptible. De modo que los arrepentidos tienen una simiente corruptible de Adán, que heredaron de sus padres, pero también tienen una simiente incorruptible que recibieron por la palabra desde el reino de los cielos. Los arrepentidos, los nacidos de nuevo, muestran en su vida los perfiles, las características y las bellezas del carácter de Dios. Por eso, Pedro dice, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje real, nación, pueblo adquirido, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La simiente que viene de lo alto no peca ni puede pecar. La simiente que viene de lo alto entonces conoce, comprende y entiende la voluntad de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo dice en el versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios tiene preparada para sus hijos. Y en el versículo dice que fueron reveladas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios escudriña todo, aún lo profundo de Dios. La idea, el ideal de Dios con los hombres y las mujeres es darse a conocer ante todo el universo, incluyendo los ángeles que viven en el cielo. Increíble, increíble, increíble. Necesitamos la experiencia del arrepentimiento porque Dios tiene un plan con la vida tuya y un plan con la vida mía. Y si no somos arrepentidos, el plan no se llevará a cabo. El trabajo especial y específico de Satanás es que tú no seas arrepentido ni arrepentida, que no haya una conversión. Hay mucha gente en las iglesias que están convencidos de la verdad, pero no están convertidos a esa verdad, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Saben mucho de todo, pero no conocen al Señor. Son buenos religiosos, pero no son cristianos. Su vida sabe mucho conocimiento y el de conocimiento envanece. En cambio, el hombre o la mujer que se somete a Dios presenta, refleja los perfiles, las virtudes, los atributos, las características de Dios. Se hace más humilde, más sencillo. Y no importa dónde le coloque, servirá y hará todo para la gloria de Dios. ¿Por qué lo hará? Si lee el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17 al 19, queda claro que Dios tiene una visión para cada uno de sus hijos. Y uno de los intereses de Pablo, con esa oración larga de 16 versículos, capítulo 1, versículo 1 hasta el 16, Efesios, incluyendo 4 bendiciones, versículo 17 al 19, el afán de Dios, el empeño de Dios, el interés de Dios, número 1, es que le conozcamos a Él. Número 2, que nosotros sepamos, comprendamos cuál es la visión que Él tiene para nuestra vida en el cumplimiento de la misión de nuestra vida. Por eso Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestra mente, abriendo los ojos, no estos ojos físicos, sino los ojos espirituales de esa naturaleza que viene de lo alto. Cuando el hombre o la mujer vive en esa dimensión, entonces su vida se convierte en un poder en la tierra que hace posible que el Espíritu cambie la vida de los demás. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No hay gente dura, lo que hace falta de la unción del Espíritu Santo. Llegué a una iglesia, había una dama, se llama Argentina, tenía 20 años viniendo a la iglesia, 20 años participando de todos los cultos, y no tomaba la decisión de bautizarse. En la iglesia hay algo interesante y es que, bueno, los chismes son un problema, pero a veces son una bendición también. Hay chismosos que te aclaran el camino. Llegué a esa iglesia y no sabía lo que estaba pasando y me dijeron, usted ve aquella, si es la esposa de un anciano y es, oiga, esposa de anciano y no se ha bautizado, ¿cómo se acepta que el chismoso me dijo? Y, no se ha bautizado. No, 20 años en la iglesia y no se ha bautizado. Yo no sé cómo toleran que ese tipo sea anciano cuando el esposo no es miembro de la iglesia. Pero un hombre de Dios, un santo varón. Terminó el culto y en la puerta la saludé y le dije, me dicen que usted se llama Argentina. Oh, sí, para servirle. ¿Me puede dar la dirección de su casa? ¿Me va a visitar, pastor? Claro. Y me dio la dirección de su casa. Y después le pregunta al esposo, ¿y para qué el pastor me quiere visitar? Y el esposo le dice, yo no sé, porque yo no sabía nada. Gracias al chismoso, ¿verdad? Ese viernes, eso era un miércoles por la noche, ese viernes por la mañana,
La llamé temprano, le dije, Argentina, acuérdese que dijimos que era este viernes a las 10:30 de la mañana. Sí, pastor, venga. Llegué a la casa, me miró, la miré. Le digo, ¿puedo leer un versículo de la Biblia? Sí, cómo no. Leí el versículo. Podemos arrodillarnos para orar a Argentina. Nos arrodillamos y empecé a orar. Señor, aquí está esta mujer. ¿Cómo es posible, Señor, que esta mujer se haya burlado de usted por 20 años? ¿Cómo es posible? Y ahí le fui dando en la oración. Cuando terminé, ella estaba bañada en lágrimas. Se secó sus lágrimas, me miró. Me dice, ¿cuándo es el bautismo? Digo, el sábado. ¿Tiene el Señor poder o no tiene poder? Dios no hace más cosas porque necesitamos ser arrepentidos. Necesitamos ser personas convertidas. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. Dios quiere hacer cosas maravillosas. El trabajo de Satanás es interferir que tú no hagas ni puedas hacer lo que Dios quiere hacer contigo. Y somos tan interesantes y somos tan inteligentes que le permitimos al enemigo que interfiera en el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Tan interesante es esto, que el Espíritu trae a las personas a tu vida cuando tu vida está consecuente con la voluntad de Dios. Cuando tu vida es consecuente con la voluntad de Dios, cuando eres una persona arrepentida, Dios te coloca en el lugar ideal, en el punto correcto para que ocurran cosas maravillosas, que ni tú te das cuenta, ni te puede enterar. Dios te lleva al lugar y entonces Dios hace el milagro. Y ocurren cosas que son increíbles. Tenemos que hablar del Dios del arrepentimiento. Cuando estudiamos el capítulo 3 del libro de los Hechos, encontramos a Pedro que va al templo llamado La Hermosa. Y allí hay un cojo de nacimiento. Sabemos la historia. Pedro y Juan llegan al templo. Leamos Hechos capítulo 3. Vamos rapidito. Hechos capítulo 3. Dice el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. ¿Qué dice ahora? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿qué cosa? Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. El milagro con este hombre llamó tanto la atención, llamó tanto la curiosidad de la gente, que entonces Pedro tuvo que prepararse para dar su segundo discurso. Segundo discurso después del Pentecostés. Este maravilloso discurso traería una montaña de gente a los pies de Jesús. Pero por ahora solo nos interesa la introducción de este discurso. En este discurso Pedro plantea, número 1, el poder de Jesucristo. Pedro plantea, número 2, un llamado al arrepentimiento, y plantea también el testimonio de los profetas. Nos interesa trabajar con la primera parte, lo que tiene que ver con el poder de Jesucristo, pero específicamente con la fórmula que Pedro utiliza. Cuando Pedro comienza este discurso, deja claro, como en el discurso anterior, que hay un personaje involucrado y envuelto e interesado en la salvación de sus hijos. Y ese personaje es nada más y nada menos que nuestro maravilloso y glorioso Dios. Nadie, absolutamente nadie, más interesado que Él en tu salvación y en mi salvación. Nadie, absolutamente nadie. Nadie se desvela y tiene tanto empeño que sus hijos regresen al hogar. Nadie, desde aquel día que le acusaron, guardó silencio, jamás se ha defendido. Solo ha dejado que las cosas transcurran, callado, silente, pero trabajando y obrando en beneficio de sus hijos. Nunca ha levantado su voz para defenderse.
Nunca ha dicho media palabra. Silente, callado. El diablo habló, los demonios hablaron, ángeles opinaron y se convirtieron en demonios. Ángeles opinaron y permanecieron fieles. El universo hizo sus comentarios. Todo el mundo habló y él guardó silencio. Adán y Eva pecaron. Él vino, habló con ellos. Estableció un plan de salvación. Se desprendió de lo que más amaba. Y ha puesto todo sobre la balanza para decir: quiero que mis hijos regresen a mi casa. No me importa el costo. No me importa el sacrificio. No me importa cuánto debo pagar. Quiero que mis hijos regresen a la casa. Pero quiero que lo hagan porque ellos quieren hacerlo. No lo obligaremos. Mostraremos todo el amor que tenemos y daremos todo lo que somos para que entiendan cuánto le amamos, pero queremos que regresen si ellos así lo quieren. Si es su voluntad quedarse lejos, respetaré esa voluntad, pero mi anhelo es que regresen a la casa. Hay una serie de trabajos que hemos hecho acerca de las parábolas. Y una parábola que he tenido que estudiar muchas veces, y mientras más la estudio, me doy cuenta que no hay forma de llegar al fondo de la parábola. Lamentablemente, por nuestra forma de ser y nuestra manera lineal de pensar, la llamamos parábola del hijo pródigo. En realidad, la parábola no tiene nada que ver con hijo pródigo como centro. La parábola debería llamarse la parábola del Padre misericordioso. Toda la parábola habla de Dios. Cuando usted lea San Lucas 15 encontrará que hay 13 veces que Jesús menciona al Padre. Jesús está hablando del Padre, está hablando de Dios. El empeño, el interés de Dios de que el muchacho regrese. El interés de Dios que el muchacho regrese a la casa. Dios está empeñado, interesado, decidido a pagar el precio que sea necesario para que tú regreses a su casa, para que tú vuelvas otra vez al seno de su familia. Y es la razón por la que estamos aquí contigo compartiendo la Biblia. Y por eso llama la atención esta fórmula litúrgica que utiliza Pedro cuando empieza este discurso, este segundo discurso. No es nada nuevo, porque en 6 de los 7 discursos Pedro se enfoca en Dios. Por ejemplo, en el primero, Hechos capítulo número 2, mire usted cómo él comienza su discurso. Hechos capítulo 2, versículo número 14, empieza el discurso, pero más adelante, en el versículo 16, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y dice Dios: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando encontramos entonces el segundo discurso, vemos a Pedro que inicia el discurso hablando de Dios. Capítulo 3, versículo 13. Dice el 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Segunda fórmula, segundo discurso, siempre presentando a Dios. Tercer discurso, capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice Pedro: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos,
por él este hombre está en vuestra presencia sano. Siempre envuelve a Dios en la introducción de su sermón, siempre presenta a Dios en la introducción de su discurso para dejar claro que el más empeñado es Dios. Dios. Capítulo 5, versículo 29 al 31. El siguiente discurso, Dios. Dice el 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros crucificasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Capítulo 10, versículo 34. Dios, siempre Dios. 10:34 dice el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Capítulo número 15, versículo 7. Dios, siempre Dios, empeñado, interesado en la salvación de sus hijos. Capítulo 15, versículo 7 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y yo le pregunto a usted, ¿está envuelto Dios o no está envuelto Dios? ¿Sí o no? Entonces es Dios que quiere que usted y yo seamos personas arrepentidas. Porque si no somos personas arrepentidas, entonces no entraremos en el reino de los cielos. Una persona arrepentida significa que tiene un cambio de la mente. Hay un cambio en sus patrones mentales, hay un cambio en sus estructuras mentales, hay un cambio en su forma de ver el mundo, hay un cambio en su cosmovisión, hay un cambio completo en su forma de ser. Porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. La persona arrepentida es una persona nacida de nuevo, ahora tiene una experiencia nueva, una experiencia en Cristo Jesús, ya no más en la carne, pero ahora en el Espíritu. Su vida se convierte en un testimonio. El Santo Espíritu toma a esta persona, mora en él o en ella, y a través de él o ella da a conocer la verdad de la persona de Jesús. El testimonio significa que este hombre o mujer, ahora ungido del Espíritu, ahora arrepentido, vivirá en un mundo de oscuridad, pero será luz. Vivirá en un mundo de tormentas, pero tendrá paz. Y en medio del tumulto y de la tormenta y de los problemas, esta persona reflejará la paz que solo Cristo puede dar. Su vida es tan consecuente con los principios del Señor que inspirará a otros a conocer al Dios que la persona tiene. Esa inspiración se produce por el testimonio o la presentación de las pruebas o evidencias a favor de Cristo Jesús. No tendrá que hablar, su vida será su mensaje, porque no es un mensajero, no lleva un mensaje, su vida es el mensaje. No son palabras, son evidencias. Y esa persona sabe que está emplazada ante un tribunal. Satanás no quiere que eso ocurra, pero gloria a Dios que contra el Señor no hay agüero, contra Israel no hay agüero, contra Dios no hay diablo que pueda. Cuando tú pones tu vida en las manos del Señor, no hay demonio que pueda, porque Dios es todopoderoso. El Dios del arrepentimiento. Aquí entraremos en esta maravillosa expresión, este lenguaje litúrgico que plantea el apóstol Pedro. Vamos rapidito al capítulo 3 y entremos en materia. Esto es hermoso lo que debemos ver y es más hermoso conocer a Dios. Capítulo 3, versículo número 13. Pedro presenta esta introducción con este lenguaje. Dice el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí está todo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando vamos al Antiguo Testamento, donde Pedro tomó prestada esta expresión, encontramos que es Dios mismo que la utiliza. Y es bueno ver los detalles en esta presentación de Dios. Pedro está utilizando un lenguaje que es de Dios.
Pedro presentará ahora un mensaje de arrepentimiento basado en la persona de Dios, no solamente en una explicación teológica, sino en una relación estrecha, personal, vivencial con Dios. No es solo un concepto teológico que debe ser dilucidado, analizado y aprendido, no, sino una experiencia viva y real, una experiencia que ocurrió, un acontecimiento, un hecho, algo que Dios hizo, donde el mismo Dios se envuelve y el mismo Dios define su nombre. Dios habla con Moisés, Dios desciende del cielo y se pone a hablar con Moisés y le dice quién es él, a qué vino y por qué viene a buscar a Moisés. Este lenguaje litúrgico de Pedro debe hacerme entender que el asunto del llamado al arrepentimiento no es un llamado doctrinal, no, es un llamado experiencial, de experiencia. No es solamente un asunto de razonamiento lineal, un concepto, una opinión, una información, no. Es una experiencia de fe que transforma la vida, razonamiento contextual. Es algo que Dios presenta, que Dios vive, que Dios experimenta. Es algo en lo que Dios mismo se envuelve. Por eso Pedro utiliza esta fórmula para decirnos, no es solo un mensaje, es una experiencia. Los arrepentidos conocen a Dios, los arrepentidos se relacionan con Dios, los convertidos tienen una experiencia viva con Dios. Por eso, pase lo que pase, nada ni nadie los mueve. Número 1, Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Número 1, la experiencia de los arrepentidos nos hace ver la obra y el trabajo del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, hago esta oración, presento esta oración para que ocurra lo siguiente, que ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, hombre interior, para que ustedes sean fortalecidos en su ser intelectual y en su ser espiritual, para que el Espíritu Santo le dé potencia y dinamismo en su mente, en su voluntad y en su conciencia, para que el Santo Espíritu more en ustedes y les convierta en un poder en el mundo que dinamiza, que cambia y transforma la vida de aquellos que le conocen o se relacionan con usted. Hace algunos días estaba en una reunión para pastores en Alabama. Habían otros pastores también, estaban presentando un seminario para pastores. Estaba presente, había muchos coordinadores presentes, había un coordinador, un amigo que tengo, a quien aprecio, y él presentó un testimonio. Él había estado en España, en Madrid, dando un seminario para pastores y laicos, y en la sala ocurrió algo hermoso. Él me cuenta, o él contó allí en la sala, que estaba presente una persona a quien espero conocer este año, que era piloto de una línea aérea privada y un tremendo misionero. Este piloto un buen día regresaba de su trabajo a la casa. Me cuentan que es una persona joven, una persona, todo el perfil que una persona puede desear para tener la felicidad de este mundo. Y alguien le regaló un CD con un sermón. Los sermones se viven copiando y regalando por todos lados porque no vendemos nada. Usted puede entrar a la página lavozdelconsolador.org, copiar todos los sermones que usted quiera y repartir todos los sermones que usted le dé la gana. No tiene que pedirle permiso a nadie, del primero ya se lo estoy dando, así que copie todo lo que usted quiera. Ay, no se preocupe, que no vamos a cambiar la política. Una señora una vez llamó de España y dijo, estoy copiando rápido por si ustedes cambian la idea. No vamos a cambiar la idea. Siempre serán gratis, así que siga copiando. Llegó a su apartamento, se bañó, se arregló y dice, ¿qué será lo que esto dice? Y puso el sermón y como decimos los dominicanos, cayó en el gancho, cayó en la trampa. El Espíritu lo agarró y lo estrujó ahí, como estaban solitos, él y el Espíritu están en la habitación. El Espíritu le dio con los puños, le dio con los pies, lo acabó. El tipo terminó llorando, lloroso y entendiendo que era un pecador. Final de la historia, entró a la página y empezó a bajar más sermones, empezó a repartir sermones y empezó a ser un misionero. Ha traído mucha gente a los pies de Cristo Jesús, pero él no se ha bautizado todavía. Este año, si Dios quiere, en el mes de julio, estaremos allí trabajando con los laicos y los pastores y espero tener el honor y el privilegio de conocerle y si el Señor quiere, de bautizarle también.
Yo le hago una pregunta. ¿Tiene Dios poder para cambiar corazones? ¿Puede Dios cambiar el corazón suyo? Entonces yo creo que estamos listos para ver la belleza del mensaje de la hora. Conocer a Dios es lo más hermoso que te puede pasar. Hay experiencia que he vivido con Él que no me atrevo a decirla en público, y la única razón es porque hay un virus de incredulidad que ha llenado el corazón de muchos de nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice que en Capernaum Cristo no pudo hacer muchos milagros porque no creían. Ojalá pueda tener antes de irme la oportunidad de hablar un ratito a solas con los más jóvenes, porque cuando conocí a Cristo tenía 19 años, y contarles mi primera experiencia cuando lo vi en mis sueños, y contarles el mensaje de los ángeles en mis sueños, y contarles por qué soy un predicador, y decirles cosas que en público jamás las voy a decir. No porque tenga miedo, sino para evitar que la gente se muera o la gente, la gente se pierda, porque de una vez comienzan a hacer opiniones. Éxodo capítulo número 3, vamos a trabajar. Éxodo capítulo 3, ¿de dónde saca Pedro esta fórmula? Vamos rapidito. Éxodo capítulo 3, me gusta la introducción que Dios hace y los verbos que Dios utiliza. Vamos rapidito porque esto es hermoso y maravilloso. Éxodo capítulo número 3, ya sabemos de la zarza ardiente, ya sabemos que Moisés se acerca, y cuando Moisés se acerca para ver por qué la zarza arde y no se quema, entonces ocurre algo maravilloso. Versículo 6, ¿qué dice? Y dijo, yo soy ¿quién? El Dios de tu padre, Dios de Abraham, ¿qué cosa? Dios de Isaac, ¿qué cosa? Y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. De ese Dios es que está hablando el apóstol Pedro. Y este Dios que ahora viene del cielo para hablar con Moisés, presenta, expresa, manifiesta el interés que siempre tiene por sus hijos. Es increíble cómo Dios se interesa por sus hijos. Una pregunta incorrecta plantea una respuesta incorrecta. Una pregunta correcta abre la puerta para una respuesta correcta. La pregunta es, ¿para qué vino Dios? Me gusta cómo Dios presenta un pequeño discurso y se lo muestra a Moisés. Y los verbos que Dios utiliza. Pon cuidado, por favor. Déjeme explicar esto ahora. Cuando tratamos con Dios debemos comprender y debemos entender quién es Dios, cómo es Dios. El anhelo de Dios, el sueño de Dios es que todo esté bien. Dice la Biblia, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. ¿Cómo dice? En gran manera. Esa es la voluntad ideal de Dios. Así es que Dios quiere que sean las cosas. Dice la Biblia, 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Cómo dice? En todas las cosas, y que tenga salud así como prospera tu alma. Eso es lo que Dios quiere, que te vaya bien en todo, que todo sea perfectamente bueno, pero lamentablemente somos niños traviesos que rompemos las cosas y las hacemos pedazo. Por eso, entendiendo a Dios, la voluntad de Dios, debemos ver estos dos enfoques. Número 1, lo que se llama la voluntad de derecho de Dios y lo que se llama la voluntad de hecho. La voluntad de derecho es el bien que Dios quiere, el ideal de Dios, que todo sea bueno en gran manera, que no haya dolor, no haya sufrimiento, no haya muerte, que no haya pecado, que todo sea perfecto. Pero en el cielo dañaron las cosas y en la tierra también. Dios entonces tiene que utilizar la voluntad de hecho. Esto es lo que está ocurriendo, esto es lo real. Entonces yo voy a meterme en el problema del hombre, yo voy a ir donde el hombre, yo voy a involucrarme con el hombre para recoger los pedazos y tratar de que el hombre me permita otra vez unir los pedazos, resolver la situación y regresarlo otra vez a mi casa. Y en ese afán ha estado Dios por 6,000 años. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no envió un ángel, vino Él mismo
Ahora el pueblo de Israel hay que libertarlo de la esclavitud. No envió un ángel, viene él mismo. Interesante que dice con ángel vino. Y después dice dijo Jehová. Un lenguaje interesante. Vino Dios mismo. Y entonces Dios le da un discursito a Moisés. Mire, ponga cuidado en este discursito porque es tan tierno, tan hermoso. Estamos hablando de Dios. Le ruego, por favor, querido, querida, que antes de hacer la evaluación, por favor, mire lo que dice la Biblia. Y si tiene algo que comentar, comente lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 3. Aquí vienen las palabras de Dios. Éxodo capítulo número 3. Dijo luego Jehová, versículo 7. ¿Qué dice ahora? Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. 2. Y he oído su clamor a causa de sus exactores. Número 3. Pues he conocido sus angustias. Y número 4, ¿qué cosa? Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y dice Dios, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Mi pregunta, ¿está interesado Dios en su pueblo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Está pendiente Dios de su pueblo, sí o no? Eso es lo que Pedro nos está diciendo en su discurso. El Dios que está interesado en ustedes, el Dios que está dispuesto a darlo todo por ustedes, el Dios que descendió aún del cielo a la tierra, es el Dios que me envía ahora a predicarle a ustedes que se arrepientan. Él quiere relacionarse de nuevo con ustedes, Él quiere regresarlo a la casa del Padre. Él no está enviando a nadie, está viniendo Él mismo para tratar con su pueblo. Llama la atención la experiencia de Moisés en este momento donde Moisés se pregunta, pero bueno, pero, imagine usted Moisés con 80 años haciendo planes para morirse, no sé si había funeraria ahí en Madián, pero me imagino que tenía su testamento hecho. Lea el Salmo 90. ¿Tenía el testamento hecho o no lo tenía hecho? A ver, ¿sí o no? Parece que quieren el chismecito. Salmo 90. Vamos a leer rapidito el testamento de este hombre. Vamos rapidito. Moisés estaba acabado ya. Perdón, estoy hablando de Moisés. Usted puede tener 90 años o 100, no se preocupe. Tenga todos los años que te quiera, pero aquí Moisés dice que ya le estaba acabado. Salmo 90. Mire qué cosa linda. Cuando Dios viene a hablar con este hombre ya está. Dice Salmo capítulo 90, versículo número 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Versículo 12. Enséñanos de todo el mundo a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Bueno, ya yo tengo 80, 40 en Egipto, 40 aquí en el desierto, son 80. Ya tengo mi testamento listo, yo sé que me muero pronto. Tranquilo, Moisés. Ahora viene el mismo Dios a hablar con este anciano y decirle, vamos a Egipto para liberar a mi pueblo. Mi pregunta, ¿podía Moisés creer eso? Que a 80 años iba a convertirse en un conquistador, acabar la nación más poderosa de la tierra. Querido, querida, la clave, arrepentimiento. La clave, cambio de la mente. Si tú no crees que Dios puede, Dios no lo hará. Pero si tú crees y aceptas el plan de Dios, Dios hará maravillas para la gloria de su nombre. Para Dios, dijo a Gabriel, no hay nada imposible. Llama la atención cuando estudiamos el nombre que Dios usa para hablar con Moisés. Pero llama la atención también esta fórmula, este lenguaje litúrgico que utiliza Pedro y que utiliza Dios al comunicarse con Moisés, porque el mismo Jesús hace empleo de este lenguaje litúrgico. ¿Por qué Jesús hace uso de este lenguaje? Porque Jesús quiere decirle a los oyentes que no solo Él,
sino el Padre que está en los cielos está interesado, está empeñado, está decidido en hacer lo que sea necesario para que sus hijos alcancen salvación y vida eterna. Dios está fuera del tiempo. Dios no está inmerso en su tiempo. Está fuera del tiempo y puede ver el pasado, el presente y el futuro, porque Él vive en un presente constante. Por eso las palabras de Jesús. Veamos rapidito. Dice el Señor Jesús, San Mateo capítulo 22, versículo 31-32. Hablando de esta fórmula litúrgica, de este lenguaje litúrgico. San Mateo capítulo 22, versículo 31. Dice el verso 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de ¿qué? De muertos, sino de ¿qué? De vivos. Dios puede ver el pasado en este momento como Él quiera. Puede ver el presente y puede ver todo el futuro. Dios no está atrapado en el tiempo. Así que el pasado para Dios es un presente constante. El presente es un presente y el futuro es un presente. Dios puede ver todo en la manera como Él quiere hacerlo. Pero aquellos del pasado fallecieron, pero se resucitarán en el día final cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Dice el Señor Jesús a Marcos 12:26. Mire qué cosa linda. Marcos 12:26. El Dios del arrepentimiento. Mire qué hermosura. Marcos capítulo 12, versículo 26, dice Jesús, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Dios interesado y empeñado en la salvación y la seguridad y garantía en la salvación de sus hijos. Ellos murieron y fallecieron, pero cuando venga por segunda vez Jesús resucitarán. Marzo 1997, tuve el privilegio de hacer el funeral de mi mamá y tuve el honor de llevarla al cementerio y tuve la bendición de Dios de levantar su féretro y colocarlo en aquel nicho. Pero yo sé que cuando el Señor venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y yo sé que de aquel lugar Dios levantará a aquella mujer y anhelo y espero con ansia ese día. Porque ¿qué hijo no quiere volver a ver a su madre? Dios empeñado en sus hijos. San Lucas capítulo 20, versículo 37 y versículo 38. San Lucas capítulo 20, versículos 37 y 38. Mira lo que dice la Biblia, Lucas 20, 37. Otra vez la idea. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cuando vemos la fórmula, cuando vemos este lenguaje litúrgico empleado por Pedro, repetido por Jesús, experimentado por Moisés, vemos a un Dios interesado en sus hijos, interesado en su pueblo, a un Dios empeñado en hacer realidad su voluntad para beneficio de sus hijos, a un Dios que hace promesas y las cumple. En el capítulo 6 del libro de Éxodo aparecen estas promesas. Éxodo capítulo número 6. Mire cómo Dios plantea antes de hacerlo todo lo que será para beneficio de su pueblo. Éxodo capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dice el versículo 6, y voy a resumir todo esto. Número 1, os sacaré de las tareas pesadas de Egipto. Número 2, os libraré de su servidumbre. Número 3, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Número 4, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de la tarea pesada de Egipto.
os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Y firma, yo Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? Y yo le pregunto, ¿usted cree que el mismo Dios que cumplió con ellos es el Dios que nosotros tenemos, sí o no? ¿Le gustaría a usted entrar en pacto con ese Dios? ¿Cuánto quisieran entrar en pacto con ese Dios? Alabado sea el Señor. Yo quiero orar especialmente por los jóvenes de esta iglesia, por todos los jóvenes presentes en este momento o que nos están siguiendo allá en cualquier lugar. Cuando llegué a esta iglesia tenía 18 años. A los 19 años me entregué al Señor y desde esa edad comencé a caminar con Él. Aquí tiene que haber por lo menos una persona, por lo menos un joven o una joven, que se atreva a decirle a Dios, Señor, 100% pongo mi vida en tus manos, para que Dios haga maravillas en la vida de ese joven. Cuando llegué a la iglesia con 18 años, me sentía tan malo y pecador que no quería juntarme o relacionarme con los muchachos de la iglesia. A los 19 años, cuando me bautizaron, estaba lleno de miedo y de vergüenza porque no me gustaba hablar. Pero aquella mañana gloriosa, cuando el Señor vino a mi sueño, entonces abrió mi boca y ahora nadie me puede callar. Yo quisiera orar por esos jóvenes. Si usted es una persona joven, antes decía edades, pero ya tuve que aguantar porque alguna persona no quiere que sepan su edad. Yo quiero ver en pie a todos los jóvenes que quieren darle una oportunidad a Dios. Comencemos así. Póngase en pie si usted es joven y quiere darle una oportunidad a Dios. Escúcheme bien lo que voy a decir. La sierva de Dios dice que el Señor anda buscando jóvenes. En el libro Mensajes para los Jóvenes, página 99, dice: cuando la voluntad humana coopera con la voluntad divina, se hace omnipotente. ¿Cómo dice? Cuando la voluntad humana coopera con la voluntad divina, se hace como omnipotente. Querido joven, querida joven, lo que te estoy ofreciendo es algo que me ofrecieron cuando era un adolescente. Y eso me ha llevado durante 34 años a caminar con Dios y a ver maravillas y milagros de Dios. Y a ver cómo Dios puede transformar vidas con una persona tan mala y pecadora como tu servidor. Si lo ha hecho en mi vida y lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo también. Escúchame, por favor. Yo quiero pedirte que oremos juntos, pero escúchame bien. Esto es un asunto de psicología. Es que si tú te atreves a caer sobre la roca para romperte, o permite que la roca te toque para cambiarte, transformarte, entonces yo quiero que tú pases al frente para orar conmigo. Recuerda, estás poniendo todo en la balanza. Estás aceptando la voluntad de Dios cualquiera que sea. Estás decidiendo hacer lo que Dios quiera. Si te atreves, pasa al frente conmigo. Hace muchos años me hicieron ese mismo llamado y yo pasé al frente. Y doy gloria a Dios por haber pasado al frente, porque ahora hay miles de almas entregadas a Cristo Jesús. Querido joven, querida señorita, pasa aquí al frente conmigo. Este pasar al frente significa, desde hoy, tú decides hacer como diga Dios. Desde hoy decides romper todo aquello que te separa de Dios y decides desde hoy ser el ejemplo y el modelo en la casa para que papá y mamá se inspiren en ver a Dios reflejado en tu vida. Si tu decisión es paz, yo quiero verlo aquí al frente, vengan conmigo, suban aquí arriba por favor, adelante, adelante. Anoche hablamos con los padres, pero queridos jóvenes, les tengo buenas noticias. En realidad, el ejemplo en el hogar deberíamos hacerlo a partir de los jóvenes. Si no me hubiera entregado al Señor, mi mamá nunca hubiera aceptado a Jesús. He oído testimonio de jóvenes y jovencitas que se entregaron al Señor y ellos fueron el ejemplo de Dios para que otras almas se salvaran, incluyendo su papá y su mamá. Queridos padres presentes, les ruego que empiecen a orar en sus mentes por cada joven y jovencita que pasa aquí al frente. Y querido joven que no ha pasado al frente, escúchame por favor. Dios hace sendas derechas en lugares torcidos. Las cosas de Dios son increíbles. Pablo dice que Dios llama a lo que no es para avergonzar a lo que es. Que Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. No importa quién tú seas ni de dónde venga. Dale una oportunidad a Dios. Si lees la Biblia encontrarás personas que eran nadie y Dios los llamó y los colocó en posiciones de altura, en posiciones de renombre. Dios quiere hacer lo mismo contigo.
Levántate y pasa al frente con nosotros. Al pasar al frente solo estás diciendo a Dios: Señor, le doy todo el derecho legal sobre mi vida. Señor, le doy todo derecho sobre mí. Señor, mi mente, mi voluntad la coloco en sus manos. Señor, no le hago ninguna promesa, pero le doy el derecho de que usted me cambie y me transforme. Y Dios lo hará. Si tú debes pasar al frente, por favor, hazlo ahora. Es posible que haya estado haciendo cosas que no debe ser. El Señor lava con la sangre de Cristo tus pecados y tus maldades. Es posible que tenga hábitos y cosas extrañas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y la espada del Espíritu corta y rompe todas esas cadenas. Dios necesita que le des el derecho para Dios hacer el milagro. Dale una oportunidad a Dios. Si está metido en algún problema difícil, dale la oportunidad a Dios. Ese Dios que habló con Moisés, ese Dios que habló Pedro, está tan empeñado, tan interesado, tan afanado en salvar a sus hijos, que en las madrugadas cuando hablamos, cuando estudiamos la Biblia, ahora tenemos que ir a tal lugar, ahora tenemos que ir a tal lugar. Cada mes tengo que estar en tantos lugares diferentes, pasar el tiempo necesario con mi familia y todo el resto del tiempo yendo a cada rincón de la tierra. Y a veces digo: Dios mío, pero si fuéramos por lo menos 100,000, se podrían ir a tantos lugares. Pero la gente está tan empeñada en sus propias agendas que no ha sacado el tiempo para Dios. En esta hora, querido joven, querida muchacha, yo te ruego, si tu decisión es firme, levanta tu mano conmigo y tomemos esto como un voto delante de Dios, que desde hoy daremos el permiso al Espíritu Santo para que sea el rector y el director de nuestra vida. Que nos cambie, que nos transforme, que nos lave, que nos limpie y que tome el timón nuestro y nos guíe por la senda que Dios escoja, y que a pesar de los pesares en nosotros se cumpla la voluntad de Dios. Queridos padres, si usted está presente y es el padre o la madre de alguno de esos jóvenes, póngase en pie también, como señal de apoyo a la decisión de su hijo o de su hija. Y yo le ruego, por favor, que no pase hoy sin darle un abrazo y un beso en la cara. Ellos necesitan mucho ese apoyo moral. En casa tenemos 3 y me ocupo siempre de hablar con ellos, oír qué es lo que están pensando, qué quieren hacer, y siempre buscando la forma de apoyarles y mostrarles lo que ellos deben ser. Queridos, queridas, queridos padres y madres, ellos serán un reflejo nuestro. Si somos verdaderamente cristianos, sinceramente consagrados, en algún momento Dios los tomará y los cambiará. Querido Padre Celestial, estamos felices y gozosos de tener un Dios como usted. Querido Dios, nosotros le amamos, le alabamos y le bendecimos. Estamos maravillados, Señor querido, cómo usted ha mostrado tanto interés y empeño por nuestras vidas. Cómo usted está tan afanado, Señor, tan enfocado en regresarnos de vuelta a la patria celestial. Dios, quisiera presentar en primer lugar ante usted 2 nombres que me han dado en un papelito. Es el nombre de Lisbeth López, una niña de 6 años, y de José Vargas y su familia. Esta niña tendrá una intervención quirúrgica muy pronto. Padre, queremos que usted esté allí presente, que usted guíe las manos del médico o que usted resuelva ese problema sin ninguna cirugía. Y a este caballero, Señor, a José Vargas, rogamos, Padre, que lo tome en su mano bendita. Usted tiene poder para rechazar y reprender enfermedades. Usted pudo resucitar a Lázaro después de 3 días de muerto. Y usted puede cambiar y transformar la vida de este hombre. Padre, pero ahora en una manera muy especial, le rogamos por estos jóvenes y jovencitas que han pasado al frente. Usted conoce en detalle la vida de cada uno de ellos y ellas, pero a pesar de eso pasaron al frente. Usted sabe sus luchas y sus dificultades, pero a pesar de eso pasaron al frente. Usted, Dios querido, sabe cuáles son sus necesidades y han pasado al frente para recibir de usted, Señor, las bendiciones que suplan esas necesidades. Aquí están sus padres o sus familiares. Sea propicio a cada uno de ellos y ellas también, Señor. Y ahora, como ministro del Evangelio, le ruego, Dios eterno,
Que su Espíritu Santo descienda sobre cada uno de estos jóvenes y jovencitas y que desde hoy su corazón sea cambiado y que desde hoy su mente sea transformada y que desde hoy el Santo Espíritu tenga todo el derecho legal sobre sus vidas para reprender toda fuerza del enemigo que intente dañarle. Padre, si por ventura alguno de ellos o ellas han estado envueltos en cosas que no agradan a usted, ruego en esta hora, Dios, que toda fuerza del mal que le llevaba en ese camino sea echada y reprendida de sus vidas. Que desde hoy sean liberados y libertados, se conviertan en templo del Espíritu y se conviertan en mensajeros del cielo para mostrar una vida santa, una vida consagrada, una vida fiel que refleja el carácter precioso de Cristo Jesús. Que su testimonio sea poderoso en su casa, en su trabajo, en su vecindario, en sus estudios, donde quiera que estén. Que su vida sea una vida inspiradora para traer almas a los pies de Jesús. Bendecimos su nombre, Dios eterno, y pedimos su bendición sobre cada persona presente, pero también sobre aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Dios amado, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, campeón.